alimentación en el judaísmo, si tomamos la parte cárnica, necesita tener dos condiciones. Una es pezuña partida y el segundo es que tiene que ser rumiante. Si estamos hablando sobre los peces, tiene que tener escama y aleta. Religioso, la selección que se hace de la carne tiene una explicación muy metafórica. Significa que él sabe diferenciar entre el bien y el mal, porque la pezuña partida divide entre el bien y el mal. Rumiante significa que él está tragando y lo está digiriendo nuevamente y lo saca y lo traga, igualmente al nivel de pensamiento. Uno de los animales que no cumple esta selección es el cerdo. Porque el cerdo representa una cualidad o un defecto, mejor dicho, muy grave delante de los ojos del judaísmo, y es la hipocresía. El cerdo, como dice, mire, yo soy bueno, es decir, yo tengo la pezuña partida, pero la parte interna no la tiene. Una vez elegida la carne, hay que tener en cuenta ciertas indicaciones a la hora de prepararla. La carne tiene que estar sacrificada especialmente por un shohet o por un rabino, donde se hace por un proceso de degüelle, donde el animal no sufre. Nosotros no podemos consumir la sangre, entonces hacemos un proceso de salado, porque la sangre representa el alma, la vida. Otra regla muy importante es que los platos no deben mezclar la leche y la carne. No se debe cocinar la carne en la leche de su madre. Estas normas del judaísmo han influido en la cocina de Israel, de manera que como resultado tenemos una dieta que se caracteriza por su rica presencia de verduras. Siempre hay mucha ensalada al usted sentarse en la mesa. Nos gustan mucho las verduras, la frescura de las verduras. El Señor dijo a Abraham: vete de este país, de tu pueblo y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré grande mi nombre y te bendeciré. Abraham, padre del pueblo judío, tuvo una de las más grandes inspiraciones humanas. La historia bíblica dice que el pueblo judío comenzó a creer en la comprensión de Abraham de que existía un solo Dios que gobernaba a toda la gente, a la historia, a todas las naciones y que quería que la gente tuviera moral y fuera buena. Los descendientes de Abraham se desarrollaron como pueblo judío. Este monoteísmo fue la mayor contribución de los judíos a la humanidad y fue el principio fundacional del judaísmo. La Biblia relata que Abraham hizo un acuerdo, una especie de pacto o contrato con Dios. Se trata de una promesa de que su familia se multiplicará como la arena en los mares y de que ellos vivirán en esta tierra que es controlada por su Dios. Ellos serían una poderosa nación y su hogar sería la tierra de Canaán, luego conocida como la tierra de Israel. Unos pocos siglos después de los patriarcas, los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Pero bajo el liderazgo de Moisés y siguiendo una serie de extraordinarias experiencias que la Biblia describe como milagros,
escaparon de la cruel persecución del faraón hacia el desierto del Sinaí. En su ruta cruzaron el Mar Rojo. La Biblia dice que el mar se abrió milagrosamente para permitirles el paso. En el monte Sinaí, Moisés recibió de Dios la revelación básica que guiaría al pueblo judío en toda su historia. De la montaña bajó con un código completo de leyes y de ética, y en su núcleo se encontraban los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa del cautiverio. Tú no tendrás otros dioses ante mí. Probablemente obtuvo más que los 10 mandamientos, pero algunas de las leyes se desarrollaron más tarde. Moisés estableció el marco para la ley y los detalles fueron incorporándose a medida que la comunidad fue atravesando por la experiencia histórica. Lo que diferencia a Israel de la población cananita, los edonitas, los moabitas y otros pueblos fue su sistema legal, moral y religioso, su creencia en un solo Dios. Eso los diferenció de otros pueblos. No codiciarás. El código mosaico es conocido en hebreo como la Torá. Torá significa instrucción. Puede ser usado como ley, podría ser. A veces, en un sentido muy específico, la Torá se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Después de 40 años errando por el desierto del Sinaí, las 12 tribus de los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida y la conquistaron. Les llevó tiempo establecerse, pero finalmente se convirtieron en un reino unido, gobernado primero por Saúl. El sucesor de Saúl, David, hizo de Jerusalén su capital, creó una Israel fuerte y unificada que los judíos nunca olvidaron y la cual han añorado recrear. El sucesor de David, Salomón, construyó el templo de Jerusalén alrededor del 960 a.C. Este templo fue el centro del culto israelita, lo cual, en términos ilustrados, significa un sistema de adoración o rituales religiosos. El culto israelita se centraba alrededor de un sistema de sacrificios. Fue centralizado por Moisés en un santuario portátil para ser trasladado por el desierto del Sinaí. Este santuario recibía una atención permanente en el templo construido por el rey Salomón en Jerusalén. La tierra prometida de Israel fue vista como la tierra sagrada. Cuando el rey David convirtió a Jerusalén en su ciudad capital, ésta se convirtió en la ciudad sagrada. El rey Salomón construyó el templo, entonces a este lugar se le asignó una especial condición de sitio sagrado, el cual fue visto como la casa de Dios en la tierra. Cuando el templo fue dedicado, Salomón rezó: Oye el ruego de tu sirviente y de tu pueblo de Israel cuando ellos rezan hacia este lugar. Oh, oye en el cielo tu lugar de morada, escucha y perdona. El pueblo de ese Reino Unido fue conocido como israelitas. Este nombre está basado en el nombre Israel, el cual Dios le había dado a Jacob, el tercer patriarca y ancestro del pueblo. Sabemos que después de constituir una única comunidad de las 12 tribus, eso duró solo un periodo muy corto. Recordamos a Saúl y luego a David y Salomón, y después de Salomón esa comunidad, esa confederación, se dividió en 2 grupos, uno del norte de entre 7 y 10 de las tribus y uno del sur con las tribus restantes. El grupo del norte llamado Israel perduró por otros 200 años y fue conquistado por los asirios y desaparecieron de la historia. No sabemos qué les ocurrió. La palabra judío entonces fue aplicada al pueblo entero y finalmente la palabra judaísmo fue acuñada para referirse a su religión. Otro nombre anterior para el pueblo fue hebreos. Después de la caída de Israel, el reino de Judea permaneció independiente durante más de un siglo, hasta el 586 a.C., cuando Judea fue capturada por los babilonios. El templo fue destruido. La élite de Judea fue exiliada a Babilonia. Ellos lograron mantener su identidad, pero los salmos registran su angustia.